Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro propone desde España un cese el fuego territorial y progresivo con el ELN. El mandatario explicó que las propuestas están sobre la mesa y que él es partidario de regionalizar los ceses al fuego, señalando que progresivamente podrían aumentar en la geografía nacional y también periodizarlos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Arranca en La Habana el tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN. Esta vez todas las partes que participan en el diálogo esperan que se pueda lograr y definir un cese al fuego bilateral y de hostilidades, así como definir los mecanismos y protocolos para la participación de la sociedad en este proceso de paz. El primero en tomar la palabra fue el canciller cubano para ratificar el compromiso de su país con la paz de Colombia, pese a lo que esto le ha significado a la isla. La delegación del ELN estuvo acompañada en la mesa central por quien fuera máximo comandante de esa organización, Nicolás Rodríguez Bautista. Pablo Beltrán dijo que el ELN está listo para pactar un cese bilateral del fuego. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los expresidentes de las altas cortes Jaime Arrubla y Hernando Yepes cuestionaron el llamado a la movilización hecho por el presidente Gustavo Petro. Los exmagistrados advirtieron que el mandatario está jugando con candela. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia teme un gran avance de Ucrania en su contraofensiva, revelan documentos de inteligencia. 100.000 rusos han muerto desde diciembre. Biden ordena el envío de 1.500 soldados a la frontera con México ante una oleada de migrantes. El Paso, Texas, declara estado de emergencia. Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para anunciar un nuevo aumento de las tasas de interés. Una colombiana se convertiría en la primera latina en la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Macabro hallazgo en Oklahoma. Policía halla 7 cadáveres en la casa de un convicto agresor sexual. Estados Unidos dejará de exigir vacunación COVID a los viajeros. Padrino de la inteligencia artificial asegura que es la peor invención y que amenaza a la humanidad. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El ejército de Ucrania se alista para su contraofensiva contra Rusia. Entre tanto, informes de inteligencia revelan que Moscú teme un gran avance de su oponente en tierras invadidas. En el frente este de Ucrania, los militares a cargo de los tanques aseguran estar listos para la ofensiva anunciada por Kiev tras luchar contra las fuerzas rusas en Bakhmut, donde la batalla podría llegar pronto a su fin. Los soldados limpian los blindados y los mantienen listos para cuando se ordene el avance. El comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania anunció contraataques en la ciudad que habrían obligado a los rusos a abandonar algunas posiciones y a sus soldados a estar más listos para volver a casa. Ucrania afirma desde hace varios meses querer lanzar un asalto decisivo para invertir el curso de la invasión rusa y liberar el territorio ocupado, incluyendo la península de Crimea. El grupo paramilitar Wagner y las fuerzas especiales del ejército de Moscú progresaron en las últimas semanas de manera notable en el centro de la localidad, donde los ucranianos solo están presentes en una pequeña parte del oeste. Las autoridades rusas, por su parte, afirman controlar cerca del 90% de la urbe, casi totalmente destruida y que antes del conflicto contaba con unos 70.000 habitantes. El presidente estadounidense Joe Biden enviará 1.500 soldados a la frontera con México para controlar la zona ante una inminente oleada de migrantes provocada por la desaparición del artículo creado por Trump que permitía su expulsión express. La ciudad del Paso, Texas, se declaró en estado de emergencia. El gobierno de Biden enviará tropas en servicio activo a la frontera sur mientras se prepara para lo que se espera sea un aumento de la migración tras el levantamiento de las restricciones el próximo 11 de mayo por el COVID-19.
A pedido del Departamento de Seguridad Nacional, se espera que el Departamento de Defensa proporcione un aumento temporal de 1.500 militares durante 90 días para aumentar los 2.500 militares que actualmente brindan apoyo en la frontera. Según la Casa Blanca, las tropas tendrían un papel de apoyo logístico y administrativo a la patrulla fronteriza. No serían miembros de la Guardia Nacional, sino soldados en activo, pero no portarían armas y tampoco estarían capacitados para hacer arrestos, una función que seguiría siendo exclusiva de los agentes de protección fronteriza y aduanas. Estados Unidos podría incumplir el pago de su deuda el próximo 1 de junio si el Congreso no amplía el límite de la deuda para el presupuesto, algo que podría poner en riesgo los puestos, los beneficios y la seguridad financiera de millones de estadounidenses. La secretaria del Tesoro Janet Yellen hizo un preocupante llamado al advertir que el gobierno estadounidense podría quedarse sin dinero para pagar sus obligaciones el próximo 1 de junio, a menos que el Congreso aumente su capacidad de endeudamiento. De no hacerlo, podría desencadenarse una catástrofe financiera nacional e internacional debido a que los puestos de trabajo, los beneficios y la seguridad financiera de millones de estadounidenses podrían empezar a desaparecer en menos de un mes. Yellen le escribió al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, alertando que si el Congreso no actúa causaría graves dificultades, ya que si el país alcanza el límite de deuda, que es el tope al monto total de dinero que el gobierno federal puede tomar prestado para cumplir sus obligaciones, no tendría dinero suficiente para saldar sus cuentas, incluidos los intereses y otros pagos que les debe a los titulares de bonos, los militares y los jubilados. La proximidad de este plazo aumenta la presión sobre el presidente demócrata Joe Biden y los legisladores republicanos para intensificar sus discusiones sobre el techo de la deuda, que se sitúa en los 31,4 billones de dólares después de meses de estancamiento, aunque esto parece lejano después de que la Casa Blanca remarcó que no negociará la ampliación del límite de la deuda del gobierno. Esto mientras los expertos advierten que un incumplimiento del pago de la deuda por una falta de acuerdo en el legislativo podría desatar una crisis de la magnitud del colapso financiero de 2008. La Reserva Federal inició su reunión de política monetaria que terminará mañana, posiblemente con un nuevo aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Los funcionarios de la Reserva Federal no han ocultado en las últimas semanas la necesidad de seguir subiendo las tasas de interés, que actualmente se sitúan entre el 4,75% y el 5%, con miras a llevar la inflación de vuelta a su objetivo del 2%. Los mercados anticipan un aumento de 1/4 punto en un contexto económico cada vez más sombrío. La economista colombo-estadounidense Adriana Kugler podría ocupar uno de los altos cargos en la Reserva Federal de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alista 2 nominaciones para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal que le darían a la Fed su primera integrante latina en la Junta. Kugler fue la economista jefe del Departamento del Trabajo del país cuando Joe Biden era vicepresidente e hizo parte del comité ejecutivo de la Asociación Europea de Economistas de Trabajo durante 6 años. Y en Estados Unidos fueron encontrados 7 cuerpos sin vida en una propiedad de una zona rural de Oklahoma que pertenecía a un delincuente sexual convicto y donde fueron encontradas 2 adolescentes que habían desaparecido hace unos días. En un caso que conmocionó al estado de Oklahoma, en el centro-sur de Estados Unidos, comienza a desvelarse el misterio sobre las identidades de 7 cuerpos hallados en una propiedad de una zona rural, después de que las autoridades suspendieron la búsqueda de un convicto por delitos sexuales y de 2 adolescentes desaparecidas. Esto tras confirmar que el agresor sexual registrado, Jesse McFadden, fue encontrado sin vida en esta locación junto a su esposa, los hijos adolescentes de ella y de otras 2 menores de 14 y 16 años que se encontraban visitando la casa del hombre condenado en 2003. Aunque las circunstancias del macabro hecho siguen bajo investigación, testigos cercanos aseguran que el hombre de 39 años mantenía a la familia encerrada bajo llave y siempre tenía que saber dónde estaban. Incluso catalogaron el comportamiento controlador de McFadden como preocupante, aunque según ha trascendido, la familia no se enteró de su historial delictivo sino hasta hace unos meses. Estados Unidos pondrá fin a la exigencia de vacunación contra el COVID-19 para extranjeros. Será a partir del 11 de mayo. La medida estaba vigente desde 2021 para personas extranjeras que llegaran al país en avión. Ese mismo día se acabará la emergencia sanitaria decretada en 2020 por el entonces presidente Donald Trump.
La Casa Blanca justificó el fin de este requisito por la disminución de un 95% en las muertes por coronavirus y de un 91% en las hospitalizaciones. En Francia, las violentas protestas durante la jornada del 1 de mayo dejaron más de 400 policías heridos y 540 civiles detenidos. Una nueva jornada de violentas protestas vivió Francia este 1 de mayo, Día del Trabajo, en contra de la reforma de pensiones. Miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Según un balance de las autoridades, más de 400 policías y 61 manifestantes resultaron heridos durante los altercados que se produjeron en diferentes ciudades del país. Asimismo, según el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, más de 540 personas fueron detenidas por las manifestaciones, 305 de ellas en París. En medio de las manifestaciones, activistas ecologistas lanzaron pintura contra la fachada de la Fundación Louis Vuitton y la sede del Ministerio de Justicia de Francia. Los protestantes arrojaron cócteles Molotov y fuegos artificiales a la policía de París, incendiaron materiales de construcción y destrozaron paradas de autobuses. Minutos de tensión se vivieron en el Palacio de Buckingham, en Londres. Un hombre fue arrestado luego de que supuestamente arrojara artículos que se sospecha eran cartuchos de escopeta en los terrenos del palacio. Además, agregaron que estaba en posesión de una bolsa sospechosa. Especialistas realizaron una explosión controlada por el paquete sospechoso. El Papa Francisco dice que el Vaticano lleva a cabo una misión cuyo objetivo es lograr la paz en Ucrania. Luego de su visita de 3 días a Hungría, el sumo pontífice confirmó que la Santa Sede está involucrada en una misión secreta de paz con la que se busca poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, para lo cual se actúa en diferentes frentes. Desde el Kremlin afirman desconocer cualquier detalle de la misma, que pretende repatriar a los niños ucranianos que han sido llevados a zonas ocupadas por Rusia o mediar para la liberación o intercambio de prisioneros entre ambas partes. Terroristas palestinos dispararon esta tarde 22 cohetes desde Gaza hacia Israel. El lanzamiento ocurrió luego de que el detenido palestino Kader Adnan, un ex portavoz de la yihad islámica que se convirtió en un símbolo de la resistencia a las políticas de detención israelíes, muriera después de 87 días de huelga de hambre. 6 israelíes resultaron gravemente heridos por los cohetes. Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la inteligencia artificial, alertó sobre los riesgos de esta creación y advirtió que es una amenaza para la humanidad. Pionero en las investigaciones de redes neuronales y aprendizaje profundo que allanaron el camino para el desarrollo de los sistemas actuales de inteligencia artificial como ChatGPT, Geoffrey Hinton, informático británico-canadiense de 75 años, alertó de la amenaza que representan para la humanidad, alertando que funcionan mejor que el cerebro humano y nadie puede garantizar que puedan ser controladas. Para quien es considerado como el padrino de la inteligencia artificial, a corto plazo existen 3 peligros inminentes, como son la creación de contenido digital cuya veracidad será imposible de comprobar para el usuario promedio, el reemplazo de trabajadores en una amplia gama de oficios y que estos sistemas se conviertan en un día en armas autónomas, en una especie de robot asesino. Hinton hizo especial énfasis en el riesgo existencial que surgiría si la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que la humanidad, y aunque para el experto en el corto plazo es posible que se obtengan muchos más beneficios que riesgos, insta a pensar detenidamente en cómo desarrollar esta tecnología para que pueda ser controlada. En China están automatizando las minas para mejorar la seguridad a medida que aumenta la producción de carbón. China está utilizando tecnología inteligente para intentar reducir el número de mineros subterráneos y mejorar la seguridad en las minas de carbón. Esto también es parte de un impulso para reforzar la producción, prevenir accidentes y colapsos frecuentes. En la mina de carbón Onglulin, en la provincia norteña de Shanxi, en el centro de China, se están realizando verificaciones técnicas subterráneas. Se han desplegado más de 170 cámaras en el soporte hidráulico para captar imágenes de la zona de trabajo donde se recoge el carbón.
Las tarjetas de calibración, que parecen códigos QR, se colocan en la cortadora de carbón de 18 metros de largo para ayudar a las 12 cámaras a identificar partes específicas de la cortadora y capturar las imágenes correspondientes. Las fotos se transmiten a la sala de control en tiempo real mediante redes 5G y F5G. Se ensamblan utilizando algoritmos de inteligencia artificial para producir un video panorámico del área. Este sistema permite a los mineros monitorear todo el frente de minado y controlar la tijera desde la sala de control, lo que reduce la cantidad de personas bajo tierra. Muy buenas noches. El Congreso de la República avanza en este momento en la aprobación del plan de desarrollo que contiene inversiones por 1.154 billones de pesos, que es lo que espera el gobierno del presidente Petro invertir durante sus 4 años de gobierno. Nuestra invitada esta noche es la doctora Clarita López, senadora de la República y una de las ponentes del proyecto. Las bases fundamentales de este plan de desarrollo, ¿usted cómo las resumiría, doctora Clarita? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenas noches. Yo diría que lo esencial del Plan Nacional de Desarrollo es que tiene una visión de largo plazo, de futuro. Es decir, que está ideado en función de los jóvenes y de las futuras generaciones, porque toma muy en serio el cambio climático. El ordenamiento territorial, por ejemplo, se va a tener que organizar alrededor del agua. Vamos a ir hacia una transición energética acelerada pero tranquila. Y desde luego vamos a poner a producir el campo de Colombia, con la reforma agraria integral, pero también con la incorporación de esa otra mitad del país que no hace parte de la economía estructurada, la economía popular, a las grandes corrientes de la producción y de la productividad, con acceso a crédito barato que reemplace el gota a gota, con tecnología, para desatar esas grandes capacidades creadoras y emprendedoras de la mitad del pueblo colombiano que hasta ahora no ha sido atendido por el Estado. Pero miren, doctora Clara, hay una cantidad de dudas dentro del Congreso de la República en el sentido de que varios de los artículos del plan de desarrollo contiene tanta autonomía a las regiones para su inversión sin licitaciones que podría abrir una puerta inmensa para la corrupción. No, Yamit, eso no es cierto. Lo que se ha hecho, por ejemplo, con las alianzas público-populares, que son una imitación de las alianzas público-privadas de los grandes proyectos, se proyectan para los pequeños. Y lo que se hace es que se extiende una facultad que ya existe para las juntas de acción comunal, de que haya contratación directa por menor cuantía, pero con mínima cuantía, hacia todas las organizaciones populares, comunitarias de las regiones. Entonces ahí no hay nada nuevo, sino que se expande algo que ya existe. Las otras alianzas público-populares que se están proyectando están dentro del marco de la Ley 100, de la Ley de Contratación, de la Ley 80, porque no evaden ningún requisito de licitación o de selección objetiva de la contratación, pero sí buscan que haya que se coaliguen esos recursos que tienen las comunidades con los recursos estatales para que cada uno, poniendo la mitad, hasta por un valor de 6.000 billones de pesos, o sea, 3.000 de parte de las organizaciones populares y 3.000 por parte de la entidad estatal correspondiente, puedan adelantar esas obras de la Colombia profunda que hasta el momento no se han realizado, pero todo dentro del marco de los principios y de la selección objetiva de la Ley 80, de la Ley de Contratación Pública. Pero a ver, doctora Clarita, todas las inversiones, sin excepción, las harán regionalmente con licitación, por pequeña que sea la contratación.
No, porque la ley de contratación lo que prevé es que cuando es, por ejemplo, mínimo cuantía, que va más o menos entre 18 y 100 millones de pesos según el tamaño del presupuesto de la entidad, se puede hacer una contratación directa. La menor cuantía es un poco mayor y de ahí en adelante hay licitaciones abreviadas, licitaciones públicas, concesiones y demás, todo dentro de la selección objetiva prevista en la ley de contratación. Eso es lo que le indico, que esas contrataciones pequeñas, directas, que pueden hacer sin licitación, las regiones no permitirían que existiera un riesgo de corrupción. Pues Yamid, es lo que ya existe, en eso no estamos cambiando nada. Lo único que estamos diciendo es que no pueden hacerlo solamente con las juntas comunales, sino con asociaciones de campesinos, asociaciones de víctimas, asociaciones de madres de familia. Yo creo que riesgo de corrupción existe siempre, pero con las comunidades, por proyectos dentro de las mismas comunidades, que ellos mismos vigilan y anhelan, creo que el riesgo de corrupción es muy, muy limitado. Pero a ver, miren, el artículo correspondiente dice contratación abreviada sin necesidad de licitaciones para el mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura social y de transporte con cabildos indígenas. Es decir, sí hay varias contrataciones que aprueba el plan de desarrollo en forma directa. Y otro artículo, doctora Clara, dice que todas las inversiones a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local. Bueno, este no tiene que ver tanto con la contratación directa sin licitación, sino con la contratación de mano de obra local para estimular el empleo. Pero sobre el artículo del mantenimiento de la infraestructura sí señala que para abreviar la adjudicación se puede hacer sin licitación. Claro que sí, pero estamos hablando de obras menores, de menor y mínima cuantía, algo que hoy en día se puede hacer sin licitación. Tal vez, y me puede corregir, el artículo sobre las comunidades indígenas está hablando de sus presupuestos dentro de sus territorios, cosa que es apenas normal y natural que sea contratada con organizaciones indígenas y no con contratistas externos que no conocen la comunidad ni conocen sus usos y costumbres. Señala también el plan que los recursos en calidad de transparencia, no condicionados y de libre destinación a las denominadas regiones administrativas de planificación, RAP, también podrán hacerse. Sí, efectivamente eso viene dentro del criterio de la convergencia, convenios regionales para ir cerrando brechas entre ese triángulo dorado que ha sido tradicionalmente Bogotá, Medellín y Cali, para ir hacia las regiones apartadas, la búsqueda de generar condiciones para que haya convenios interadministrativos que faciliten temas como, por ejemplo, la coordinación del transporte, incluso en inversiones que no involucren, que involucren a más de un municipio conjuntamente. Usted sabe que hoy cada municipio solamente puede usar sus recursos en su propio territorio y la idea es que si hay una obra conjunta, la puedan hacer conjuntamente y que no vayan a cometer algún tipo de inversión indebida porque parte del recurso termine en el otro municipio. Me explico, yo ahora estoy tratando de que en el municipio de Honda y Mariquita se cayó un puente sobre una quebrada y la gente no puede ir al hospital, los niños no pueden ir al colegio ni pueden sacar el producido porque hay que organizar al municipio de Honda, al municipio de Mariquita, a la gobernación del Tolima y al Invías para construir un puentecito que sí vale 3.000 millones de pesos, pero que el enjambre administrativo hace que ya lleven
casi un año sin el puente y que posiblemente el año entrante no nos alcance para poder construirlo. Se trata de ese tipo de soluciones que son fundamentales para las gentes. Es decir, se facilita la contratación directa cuando hay manifiesta urgencia, como el caso que usted menciona. No, ese no entra dentro de la contratación de urgencia manifiesta. Esa es una contratación natural, aunque ahora me acaba de dar usted una idea para ver si logramos. No, es para la coordinación interadministrativa y la destinación de recursos de dos municipios hacia un problema común. De todas maneras, doctora Clarita, el plan busca acelerar, agilizar la contratación por parte de las regiones. Sin lugar a dudas, hay que agilizar. A veces pasan 2, 3, 4 años sin que los recursos se puedan llevar a su destino común. Los recursos de los impuestos no deben estar en los bancos, deben estar cumpliendo con su función social en la construcción de vías, en la generación de satisfacción de necesidades colectivas. Eso sí, yo estoy de acuerdo con usted. Hay que tener el ojo vigilante y en esto está la Contraloría, está la Procuraduría, las veedurías ciudadanas, todo el mundo con los ojos puestos. Pero sí tenemos que agilizar en algo los trámites, porque sin lugar a dudas la gente lo que echa de menos es lo que reclama es la gran distancia entre el dicho y el hecho. Y ahí hay el enjambre de las normas administrativas que a veces son la trampa que permite la corrupción. Ahora mire, doctora Clarita, el plan de desarrollo no contiene demasiadas facultades extras al presidente de la República. Le pregunto, doctora Clara López, el plan de desarrollo cuya aprobación es inminente, no contiene demasiadas facultades extras para el presidente. Mire, Yamit, todos los planes de desarrollo han contemplado facultades extraordinarias al presidente para reorganizar de una u otra manera la administración pública, para adecuar la institucionalidad a las prioridades del plan de desarrollo. Aquí hay una que han criticado muchísimo que tiene que ver con la estructuración necesaria para poner en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad, o lo que se ha planteado con relación a reorganizar todo lo relacionado con las entidades que dependen de la Presidencia de la República, pero en términos generales yo diría que son las normales y naturales. Hay una muy importante que ha sido muy criticada y yo la quiero resaltar. En esta época en que el tema cibernético y la seguridad de las comunicaciones y el problema de los hackeos que vienen incluso desde el exterior contra entidades públicas y privadas, se busca crear una agencia de seguridad cibernética dependiendo del presidente de la República, de la Presidencia de la República. Se negó una facultad para que el presidente pudiera crear esa entidad. Hemos planteado en el plan de desarrollo entonces crearla directamente y se daría la facultad para organizar su estructura y sus funciones. Pero son temas absolutamente necesarios. Imagínese usted para la seguridad y la defensa nacional la importancia de una entidad de esa naturaleza, y también va a tratar los temas del satélite. Yo creo que son facultades acotadas, no hay ninguna facultad abierta sin límites, todas son muy, muy concretas y, repito, es normal y natural que un plan de desarrollo las contenga. Mire, doctora Clara, la doctora Vivian Morales, exfiscal general de la Nación, dijo hoy o escribió en su columna en El Tiempo que en el plan de desarrollo se está desplazando a la fuerza pública de la seguridad regional para entregársela en los territorios a las autodenominadas guardias indígenas campesinas y cimarronas. No hay que darle más vueltas al asunto. Estamos viviendo
un verdadero proceso de milicianización del país, de nuestras regiones. ¿Usted qué opina sobre eso? Pues no puedo estar más en desacuerdo. Yo fui instrumental en la creación en Bogotá de los gestores de convivencia. Esa es una institución que incluso ha sido copiada en casi todas las grandes ciudades del país. Un grupo muy bien entrenado de conciliadores que buscan el arreglo de los conflictos de manera pacífica, que ayudan a controlar las manifestaciones y las protestas. Y ha sido una institución de muy buen comportamiento y de muy buen recibo en la capital de la República. Es eso lo que hace la Guardia Indígena, y quiero decirle que cuando creamos los gestores de convivencia nos asesoramos en esa época de la Guardia Indígena. Yo lo que creo es que soterradamente hay una especie de racismo inconsciente en mucha gente que piensa que algo tan cívico como un gestor de convivencia, que ellos le ponen el nombre de Guardia Indígena, que es una institución milenaria. Hay que ver, ellos no usan armas, tienen su bastón de mando y con eso han puesto a buen recaudo narcotraficantes y guerrilleros en sus territorios, sin derramar sangre. Entonces yo creo que hay que reevaluar ese criterio estigmatizante y no van a reemplazar la fuerza pública. La fuerza pública no solamente es indispensable, es algo que está destinado a la defensa de los derechos con toda la autoridad que le imprime la Constitución y la ley y la institucionalidad de nuestro país. Entonces yo no le tendría esa apreciación que tiene la doctora Vivian Morales, tal vez porque no conoce suficientemente esa institución. Pero a ver, doctora Clarita, ¿cómo se explica que una jurista como la doctora Vivian Morales, nada menos que exfiscal general, pueda cometer una equivocación de semejante tamaño en el artículo de hoy? Pues es que eso no es un tema de jurista, es un tema práctico. Usted se recuerda, Yamit, cuando yo fui alcaldesa de Bogotá, que tuvimos las más grandes manifestaciones que se tuviera hasta esa época memoria en la capital de la República con los estudiantes de la MANE. Teníamos manifestaciones de marchantes de más de 200.000 personas varias veces a la semana, sin un solo incidente grave que lamentar, porque teníamos los gestores de convivencia que cumplían su labor coordinadamente, desde luego, con la policía que tenía el mando, pero era una actitud de protección de la protesta y de la movilización ciudadana y una negociación permanente con los grupos que iban marchando para que hicieran autoprotección y al mismo tiempo mantuvieran la disciplina y el orden. Yo sí pienso que esa experiencia la conocieron muchos alcaldes y han imitado en otras ciudades los gestores de convivencia. Y yo creo que de pronto la doctora Vivian no conoce eso o no conoce lo que pasa en los territorios indígenas con una guardia que desarmada ha podido poner, como repito, a buen recaudo personas de altísima peligrosidad y armados hasta los dientes, sin derramar sangre. Entonces yo sí creo que eso no es un tema tanto de juristas como de conocer los territorios y de garantizar la tranquilidad ciudadana a través del diálogo y a través de la buena composición. Doctora Clara, el plan también contempla la creación de instrumentos para la paz total, como son programas de acuerdos sociales, la definición de regiones de paz y el fortalecimiento de instancias de participación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles. La paz es algo mucho más profundo. Es garantizar la dignidad de las personas en sus territorios. Es garantizar
lo que en su época del MRL el doctor Alfonso López Michelsen llamaba SET: salud, educación, techo, tierra y trabajo, con la adición muy importante de la participación ciudadana y de la inclusión de todos los sectores poblacionales tradicionalmente discriminados en nuestro país, excluidos de las grandes corrientes del desarrollo. Entonces, la paz total, claro, yo diría que no es solamente ese artículo, yo diría que todo el plan de desarrollo es una expresión de paz total, en el sentido de que la paz, para que pueda reinar, para que haya convivencia, requiere que las personas vivan bien. ¿En qué consiste, doctora Clara, un artículo del Plan de Desarrollo que está a punto de ser aprobado, que establece la creación de instrumentos para crear también el Fondo para la Superación de las Brechas de Desigualdad? Ese es el fondo que busca manejar los recursos que se destinen al Ministerio de la Igualdad y a una serie de planes y programas que buscan la acción afirmativa. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, buscar esa acción afirmativa que permita que las mujeres podamos tener igual acceso a las decisiones que puede tomar todo ser humano. La economía del cuidado hoy está a cargo de las mujeres. Si quieren salir de su casa a trabajar, muchas no pueden porque no tienen cómo dejar a sus hijos a cargo de quién cuidar los enfermos, los ancianos. Entonces, en el Ministerio de la Igualdad se va a buscar una política pública del cuidado que nos permita avanzar. Eso no se hace de la noche a la mañana y mucho menos en solo 4 años, pero avanzar en que esa economía del cuidado, que hoy es no remunerada, a cargo de las mujeres y que vale la 1/5 parte del Producto Interno Bruto Nacional sin que reciban un centavo, sea compartida con la sociedad en su conjunto en la reproducción social del trabajo a través de la construcción de salas cunas, a través de todo lo que tiene que ver con los cuidados de los ancianos, no solamente en instituciones, sino en los hogares por parte de programas del sector público destinados a facilitar la igualdad de condiciones de todas las mujeres. Doctora Clara, ese supuesto artículo sobre la expropiación de la tierra, esto resultó ser inexacto, ¿no es cierto? Sí, desafortunadamente, Yamit, eso fue un falso positivo comunicativo, porque el artículo sí se presentó, pero nunca fue abordado, ni discutido, ni recibió el aval del gobierno, y lo que sí hay es un artículo para la compra voluntaria de las tierras que permita avanzar en la reforma agraria. Ese artículo, ese sí tiene todos los avales del gobierno y no tiene nada que ver ni con expropiación, ni con ventas forzadas, ni con nada de esa naturaleza. Mire, doctora Clarita, la última pregunta. La senadora Paloma Valencia también es crítica del proyecto y ella asegura que el proyecto sube los impuestos de las energías limpias del 1 al 6%. ¿Esto es verdad? No, yo pienso que no. Yo pienso que eso hay que analizarlo más profundamente. También le escuché que vamos a subir los impuestos prediales, que vamos a aumentar los costos de vida de la gente. No, este plan de desarrollo tiene un objetivo totalmente contrario. Es más, quiero decirle que quiere, a partir de Familias en Acción, de la renta solidaria que estatuyó el anterior gobierno, generar una renta básica más amplia, que cubra a más personas. Eso es el verdadero sentido social y de inclusión del plan de desarrollo, y no cargarle a la gente más costos en lo que es una situación ya difícilmente llevadera
con lo que nos ha caído del entorno internacional, con las presiones inflacionarias causadas por la guerra de Ucrania y por el mal manejo en términos generales de la política monetaria mundial. Doctora Clarita López, senadora de la República, ponente del Plan de Desarrollo a punto de aprobarse, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación nuestra. Muy amable, doctora Clara. A usted, Yamit, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Nuevo ministro de Hacienda anuncia que pedirá al Congreso aumentar impuesto de renta a personas naturales. Colombia tiene una de las tasas más bajas de tributación en renta de personas naturales, dice Bonilla. Gobierno anuncia que intervendrá 300 minas en Cundinamarca, Boyacá y norte de Santander. Habrá fiscalización. Presidente Petro propone cese del fuego territorial con ELN. Inicia visita oficial a España. ELN dice en La Habana que está en disposición de cese del fuego al comenzar nueva ronda de negociación. Avanza aprobación de plan de desarrollo en Senado y Cámara. Conservadores se declaran en independencia del gobierno. Mañana lo hará Partido de la U. Gremios piden al presidente Petro respeto por la democracia. Duras críticas al mandatario en el mundo político por radicalización de su discurso. David Murcia se ofrece como gestor de paz. Hay sobreoferta de abogados en el país, dice Corporación Excelencia a la Justicia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la tributación de las personas naturales en Colombia debe aumentar. Advirtió que los niveles de tributación de los ciudadanos tendrán que balancearse con los que hoy tienen las empresas. Después de la posesión y en su primer evento público, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que en 2024 se hará una revisión a los resultados de la reforma tributaria y en general a la conformación del Estatuto Tributario Nacional. Se dará una evaluación en busca de un alza al impuesto de renta para las personas naturales, donde todavía se considera que el número de contribuyentes en Colombia es muy bajo. Una de las metas es aumentar el recaudo y cumplir con las metas fiscales. Profundizar en ese tema porque desde hace 30 años nosotros tenemos esos déficits por encima de los estándares internacionales y no se ha hecho lo suficiente para bajarlos. Para Bonilla, el impuesto de renta a las personas naturales debería aumentar más en el mediano plazo. Este tendría que balancearse con la tributación corporativa, que hoy es muy grande. Hoy el impuesto de renta de naturales tiene una base gravable de 3.8 millones de pesos mensuales, es decir que solo quienes ganen o tengan ingresos a partir de dicho monto declaran al sistema tributario. Reiteró que se respetará la independencia del Banco de la República. Es uno de los logros más importantes de la Constitución del 91. Todas las medidas apuntan al cumplimiento de la regla fiscal. El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, anunció un plan de intervención a 300 minas en todos los departamentos del país. Se trata de un proceso de fiscalización a 300 minas en 30 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y norte de Santander. Se busca cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de las labores subterráneas de carbón. El plan de choque se dio como consecuencia de los accidentes que se registraron en la primera parte del año. En la medida en que vayan introduciendo y cumpliendo los equipos que se requieren y cumpliendo las normas de seguridad de higiene, pues se hace una visita de fiscalización nuevamente y se les puede ordenar la reapertura de la mina. El funcionario dijo que las minas que no cumplan con los requisitos, las operaciones serán suspendidas. Pero en aquellos eventos donde hayan falencias o simplemente las minas, los titulares no cumplan con los requisitos, pues se procederá a ordenar la inmediata suspensión. La visita de fiscalización se hace con presencia de los titulares mineros. En lo corrido del año se registraron 46 emergencias que han dejado 68 fallecimientos. Desde España, en donde hace una visita de Estado, el presidente Gustavo Petro habló sobre lo que espera de los reanudados diálogos con el ELN, también de su discurso en el que llamó al pueblo a movilizarse y de la reelección. Desde Madrid, nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal.
Hola, buenas noches. Las manifestaciones las hizo el presidente Gustavo Petro a su arribo a España en el primer día de gira de 5 que cumple en visita de Estado al país ibérico. Manifestó Gustavo Petro que espera que haya cese el fuego desescalonado con la guerrilla del ELN, que hoy inició el tercer ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba. Tenemos unas propuestas del lado nuestro que tienen que ver con regionalizar los ceses al fuego. Progresivamente podrían aumentar en la geografía nacional y también periodizarlos. Entonces se puede comenzar con unos ceses al fuego regionales y a medida que va pasando el tiempo y las confianzas se van construyendo, entonces podemos pasar a que se extiendan en todo el territorio nacional. El jefe de Estado también explicó el alcance de sus palabras el día de ayer, 1 de mayo, en la Casa de Nariño. Desde el balcón de la sede presidencial manifestó que con su discurso no quiere incitar al pueblo a la violencia para que apruebe las reformas del Congreso de la República, la pensional, la laboral y la de salud. Indudablemente queremos cambios y por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas. Las hemos presentado, no son las únicas, pero están en la discusión pública. Eso no es romper instituciones, eso es usar las instituciones, porque para eso son, para que puedan tramitar los cambios. Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios, no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia, al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. El jefe de Estado también hizo referencia al tema de la reelección. Dijo que él fue elegido para gobernar solo 4 años. Si uno duplica el tiempo de trabajo por día, y en las prioridades del gobierno se trabaja 24 horas, que es lo que he propuesto, pues al trabajar 24 horas se multiplica por 2 la jornada y por tanto no se necesita reelección, sino que se hace en el mismo periodo, solo que se trabaja el doble. Mañana el presidente Gustavo Petro recibirá los honores como jefe de Estado. Luego irá al Congreso de los Diputados. Allí dará un discurso. Retornará al Palacio Real a un almuerzo con el rey Felipe VI y la reina Doña Leticia. En la tarde recibirá la llave de oro del alcalde en el ayuntamiento. Y en la noche la cena de gala, de nuevo con los reyes de España. Desde Madrid, desde La Fuente Cibeles, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, gracias. Y arrancó en La Habana el tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN. Esta vez todas las partes que participan en el diálogo esperan que se pueda lograr y definir un cese al fuego bilateral y de hostilidades. El primero en tomar la palabra fue el canciller cubano para ratificar el compromiso de su país con la paz de Colombia, pese a lo que esto le ha significado a la isla. Cuando en 2019 se suspendieron las conversaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN, se demandó a Cuba que violentara lo que las partes y 6 estados habían acordado. Esa circunstancia fue tristemente aprovechada con oportunismo político para incluir a nuestro país de manera injusta y fraudulenta en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo. El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, estuvo acompañado en la mesa central por el que fuera máximo comandante de esa organización, Nicolás Rodríguez Bautista, quien fue nombrado consejero de la delegación. Beltrán dijo que el ELN está listo para pactar un cese bilateral del fuego. Tenemos la plena disposición y le apostamos a lograr lo que nos propusimos en el ciclo de México, de llegar al cese al fuego y a la participación de la sociedad. Por el gobierno habló la senadora María José Pizarro, quien llamó a dejar atrás los dogmas y ser valientes para hacer la paz. La paz implica salir de las trincheras y de las posiciones inamovibles, implica caminar por todos los rincones del país para escuchar verdades más allá de las propias. Para el jefe de la delegación del gobierno, Oti Patiño, es necesario un cese al fuego antes de octubre para garantizar unas elecciones en paz. Tengamos un cese que impida, ejemplo, sabotaje a las elecciones, constreñimiento a los electores
libertad para que la gente y los partidos puedan poner sus candidatos donde no haya ninguna mediación armada. Todo ese tema de unas elecciones en paz es lo que nos obliga, digamos, en esa profundización del cese al fuego. La presencia del que hasta hace unos años fuera el máximo comandante de esa guerrilla, Nicolás Bautista, fue interpretada por muchos como una seña en el compromiso del ELN de lograr avances para la paz en este ciclo de conversaciones. Las plenarias del Congreso de la República avanzan a esta hora en la aprobación en último debate del Plan Nacional de Desarrollo que define la hoja de ruta del Programa de Inversiones Económicas y Sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el Senado está nuestro compañero Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo avanza la votación? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde hace más de 9 horas la plenaria del Senado de la República está tramitando el Plan Nacional de Desarrollo. Por momentos con tensiones debido a la crisis de la coalición de gobierno entre los opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro y quienes se mantienen fiel a su administración. El plan de desarrollo lleva el título Colombia, potencia mundial de la vida, porque según el gobierno su objetivo es sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social. Proyecta inversiones por 1.154 billones de pesos en los próximos 4 años. Yo resumo que es un plan para los jóvenes y para las futuras generaciones, porque mira el largo plazo, el cambio climático, la ordenación del territorio alrededor del agua, la activación productiva de los campos de Colombia, la inclusión de todos esos sectores que han sido tradicionalmente excluidos y discriminados como los indígenas, los afros, los campesinos. Las bancadas de oposición del Centro Democrático y de Cambio Radical están votando en contra de casi todo el plan. Nosotros estamos votando negativo el plan de desarrollo porque es un plan que no respalda a la empresa privada, es un plan de desarrollo que estatiza procesos, sistemas, un plan de desarrollo que le da más funciones y competencias al Estado cuando debe ser más austero y pequeño. La ruptura de la coalición de gobierno se sintió con la negativa mayoritaria del Senado para eliminar un artículo que financiaba la continuación de las funciones de la Comisión de la Verdad, lo que provocó una fuerte reacción del ministro del Interior. Yo le pido, señores senadores, independientemente de su visión ideológica, que reabramos ese artículo y le demos la posibilidad a Colombia de conocer la verdad del conflicto. No tenemos que tenerle miedo a la verdad. No surtió efecto el llamado del ministro del Interior y la Comisión de la Verdad no tendrá financiación para seguir funcionando. A esta hora continúa el debate en la plenaria del Senado del Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente concluirá mañana con los 373 artículos que están programados que contendrá la hoja de ruta del gobierno del presidente Petro. Con Carlos Ruiz desde la plenaria del Senado, Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Gracias, don Carlos. Feliz noche. Y hace pocos minutos se levantó la plenaria de la Cámara de Representantes, donde también avanza la votación del proyecto del Plan de Desarrollo. Lina Sandoval, buenas noches. Detalles de lo parcialmente aprobado. Margarita y televidentes, muy buenas noches. Acaba de finalizar la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde se aprobaron más de 100 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. La representante Olga Lucía Velázquez, ponente de este proyecto en la Cámara, hizo un balance de lo aprobado. Cerca de 190 artículos se aprobaron hoy, recordemos que son 373 artículos que trae la ponencia, incluidos los artículos nuevos, así que ya vamos con un poquito más de la mitad del articulado. Mañana tendremos la discusión del resto de articulado de fondos, de facultades extraordinarias, que además recordemos que primero eran 13 facultades, luego se redujo a 9 y ahora tenemos 6 solamente en la ponencia. Hay algunos artículos donde todavía no hay consenso. Esos quedaron para la discusión del día de mañana. Las alianzas público-populares, donde se espera entregar recursos de 7.000 millones a ONGs comunitarias, juntas de acción comunal desde el gobierno nacional. La actualización catastral que yo llamo Express, para darle facultades a la Liga que defina cualquier metodología para hacerla en Colombia. El debate que se va a generar con el tema de que estamos dando amplias facultades para importar gas, que sabemos que lo van a hacer desde Venezuela, dejándonos a nosotros sin la producción de gas porque están parando la exploración y contratación de
del uso del subsuelo. El artículo que busca crear una agencia digital cuestionada por congresistas de la oposición porque dicen que invadiría la privacidad también quedó para la discusión de mañana. Es por ahora la información desde el Capitolio Nacional. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. El Partido Conservador se declaró en independencia frente al gobierno. Mañana el partido de la U tomará una decisión similar. El Partido Conservador no es ya partido de gobierno, sino partido independiente. Y vamos a seguir con nuestro accionar, que vamos a acompañar lo que creemos que es beneficioso para el país, que por supuesto vamos a negar lo que consideramos que sea nocivo. Los conservadores dejaron ver su molestia por el trámite de la reforma a la salud. Oídos sordos en el Ministerio de Salud. Y miren, hay que decirlo también, nos sentimos burlados por el ministerio, seguramente parte del equipo, porque nos dábamos la mano en los acuerdos y escribían otra cosa y aparecían puntos nuevos. Y dicen que no se van a dejar presionar para votar. El Partido Conservador no se va a dejar presionar porque la gente salga a la calle, porque así como sale gente a la calle pidiendo que se aprueben las reformas, hay otras que salen diciendo que no se aprueben. Mañana hay reunión de bancada del partido de la U, colectividad que también se declararía en independencia frente al gobierno de Gustavo Petro. El senador liberal Carlos Chacón le exigió al gobierno respeto para el expresidente y director del liberalismo César Gaviria Trujillo. Según el senador Alejandro Carlos Chacón, el gobierno no puede tratar de socavar la unidad del liberalismo ni tampoco irrespetar al expresidente César Gaviria. Y no le queda bien ni a este gobierno ni a ninguno pretender inmiscuirse en los partidos políticos y mucho menos al ministro del Interior tratar de socavar nuestra democracia interna. Es a nosotros a quien nos corresponde decidir quién es nuestro director, quién es o no nuestro director. Sin importar quién sea, exigimos respeto por el director del partido. El senador Chacón advirtió que si Petro piensa revocar al Congreso, debería prepararse también para someter a votación su propio mandato. El Consejo Gremial Nacional le pidió al presidente Gustavo Petro respetar la institucionalidad y defender la democracia. Luego del discurso del presidente Gustavo Petro, el Consejo Gremial Nacional pidió al gobierno defender la democracia, las instituciones y el Estado social de derecho. Va un poco en desconocimiento de la institucionalidad y de los espacios democráticos naturales que tiene el país. Y eso no es bueno, porque hacer un llamado a la revolución, a salir a las calles en caso de no aprobar las reformas, es generar ya un escenario complejo. Para el sector privado debe prevalecer el diálogo y la concertación para una discusión técnica de las reformas que cursan en el Congreso. Lo que debe privilegiar el gobierno, además de lo que quiera ver en las calles, pues es obviamente la discusión técnica sobre asuntos que van a impactar de manera total la vida de los colombianos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó: todas las polarizaciones producen daño, parten de la estigmatización de quien representa ideas contrarias, deslegitimándolo y descalificándolo. La polarización es el gran enemigo de la paz, de los consensos y en muchos casos ha sido el caldo de cultivo de violencias. No vale la pena polarizarnos más. Desde ANCHAM, la Cámara de Comercio Colomboamericana señala que lo que menos se necesita son divisiones. En el Congreso de la República, las bancadas de oposición y algunos congresistas de la coalición de gobierno criticaron al presidente Gustavo Petro por su advertencia de promover movilizaciones callejeras si sus reformas sociales no son aprobadas. Con calificativos como antidemócrata, kamikaze, incendiario, congresistas de varias tendencias comentaron el discurso del balcón en la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro demostró que es un lobo disfrazado de oveja, o más bien un autoritario disfrazado de demócrata. Lo que hace es polarizar, lo que hace es llamar al desorden y no entender que él fue elegido para gobernar para todos los colombianos, no solamente para quienes lo eligió. A todos los colombianos nos preocupa la radicalización en el discurso, en el gabinete, en el actuar del gobierno Petro. No soportan el disenso ni siquiera dentro de sus ministros. Al presidente Petro hay que pedirle calma, que se serene. El Congreso tiene una función, una única función, y es ser contrapeso.
Las reformas no se imponen, las reformas se discuten. Sin embargo, en la bancada de gobierno, el presidente Petro tiene amplio respaldo. Aquí lo que está haciendo el presidente es convocar a su pueblo a decirle: quiero hacer reformas en favor de ustedes, quiero hacer cambio en favor de ustedes, y los partidos tradicionales que siempre han gobernado se oponen a eso de manera frontal. La senadora Gloria Flores, presidente de la Comisión Segunda del Senado, aseguró que la clase política y empresarial no quiere dejar gobernar a Petro. Por su parte, en la Cámara, varios de los representantes aseguraron que con su discurso en el balcón de la Casa de Nariño, el presidente Petro parece en campaña. Desde Cambio Radical le piden al presidente Gustavo Petro respeto por la separación de poderes. Hay una mezcla entre un presidente en campaña, un presidente cargado de arrogancia y un presidente que pareciera no aceptar que en Colombia existe la división de poderes. Congresistas de otros partidos también se refirieron a este discurso del presidente el 1 de mayo. Hemos visto cómo el presidente ha arremetido contra el Congreso, contra la justicia y ahora también contra los medios de comunicación. Por esa razón el Centro Democrático está estudiando la posibilidad, ante este socavamiento sistemático del presidente de nuestros principios democráticos, de presentar una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el pacto histórico defendieron al presidente y dicen que está en su legítimo derecho de llamar a las movilizaciones. Petro es totalmente coherente. Mostremos de verdad que ahí hay un pueblo que respalda las reformas, que las necesita, que las quiere. Y por su parte, los expresidentes de las altas cortes, Jaime Arrubla y Hernando Yepes, cuestionaron el llamado a la movilización popular elevado por el presidente Petro. Aunque Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, respeta el estilo comunicativo de cada presidente, advierte que es inconveniente invitar a la población a las calles. Yo sí creo, es jugar con candela. Yo creo que hay que llamar a la institucionalidad, a que la gente se manifieste, pero por las vías democráticas e institucionales. Eso de llamar a una movilización, a que todos sabemos cómo empieza eso y cómo puede terminar. Hernando Yepes, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que el discurso de Petro desafía a las instituciones. Ayer el presidente le declaró la guerra a las instituciones. Sí nos anunció una situación futura de desconocimiento completo de nuestra Constitución. Él, si uno lo entiende bien, o más bien, si él se entendió a sí mismo bien, lo que está invitando es a la subversión pura y simple. Los representantes de la primera línea que participaron en el estallido social recibieron con beneficio de inventario las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez, donde gritó que viva la primera línea. Dijeron que el gobierno aún no ha cumplido con muchas de las promesas que hizo para los jóvenes que están detenidos por haber participado en las movilizaciones sociales. Sergio Andrés Pastor, más conocido como 19 y líder de la primera línea, y quien cumple una condena de 14 años y 7 meses por tortura, reaccionó así frente a lo dicho por la vicepresidenta. Es la primera declaración que da a la prensa desde su sitio de reclusión. Pienso que las palabras de Francia, de la vicepresidenta, fueron palabras de ella. No sé si tal vez por dar una voz de apoyo a las primeras líneas, a aquellos que se sacrificaron, o simplemente para hacerse notar entre las primeras líneas. Otros integrantes de las organizaciones que participaron en el estallido social y que formaban parte de la primera línea también hablaron. Nosotros no creemos en promesas, nosotros creemos en hechos. Y es por eso que después de 3 declaraciones consecutivas del presidente y la vicepresidenta de decir hay que liberar a los jóvenes, no entendemos por qué aún no están libres. No entendemos y no creemos en promesas, y eso es que somos nosotros quienes estamos libres. Ahora, ¿qué serán los compañeros y compañeras que están en las prisiones muriéndose en la podredumbre, en el olvido, en la carencia y en la precariedad? De todas maneras, dejaron claro que su movilización no tiene nada que ver con ningún partido y que se mantendrán en las calles por su propia autonomía y para defender sus derechos. Y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, rechazó el respaldo que hizo la vicepresidencia Francia Márquez de la autodenominada primera línea. Al respecto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se pronunció con un fuerte cuestionamiento a la vicepresidenta. El gobierno de la paz total, como lo ha manifestado el doctor Petro, pues tenemos que sintonizarnos todos en ello,
porque no puede ser que queramos la paz, pero por el otro lado estemos victoriando a quienes no hicieron parte de ese proceso. Y yo la llamo a que realmente ejerza ese papel de vicepresidente y nos ayude a los colombianos a unirnos y a reconciliarnos. Finalmente, la mandataria vallecaucana le pidió a la vicepresidenta que no radicalice más el país, no haga apología de la violencia ni instigue odios en los ciudadanos. El creador de la pirámide DMG, David Murcia Guzmán, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que pide ser nombrado gestor de paz para ayudar a reparar a más de 200.000 víctimas de la estafa por la que paga 30 años de cárcel. David Murcia, el creador y principal responsable de la pirámide de DMG, reapareció y le solicitó al presidente Gustavo Petro que lo escuche en una audiencia para proponerle la reparación de 200.000 personas que resultaron afectadas con la estafa. Ayudar a más de 200.000 familias vinculadas a DMG con el concurso del gobierno y en el marco de los programas sociales. Murcia incluso pide ser constituido como gestor de paz. La solución del conflicto en Colombia no se debe limitar a la participación de las personas pertenecientes a los grupos armados al margen de la ley. David Murcia enfrenta una condena de 30 años de cárcel por lavado de activos por liderar la pirámide. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, le explicó en una declaración juramentada a la Fiscalía cuál es la situación de orden público en norte de Santander y también los hechos que rodearon el asesinato de 10 militares en el Catatumbo. El pasado 29 de marzo el ELN asesinó a 10 soldados en la región del Carmen, en norte de Santander, caso que está siendo investigado por la Fiscalía para determinar cuál fue el manejo que le dio la cúpula militar al operativo y si hubo posibles omisiones que llevaron a la masacre. La Fiscalía escuchó por más de una hora en declaración juramentada al ministro de Defensa Iván Velázquez. También declararon el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, y el comandante del ejército, general Luis Mauricio Espina. En la declaración ante la Fiscalía Delegada contra Organizaciones Criminales, la cúpula militar explicó cuál es la situación de orden público en la región. Los oficiales se suman a una lista de 3 generales que ya declararon en la Fiscalía por este caso, en el que se revisa las acciones adoptadas por los altos mandos militares y si habría posibles omisiones. Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia revela que en Colombia hay una deficiente formación de los abogados y una sobreoferta de juristas. El estudio advierte que el 77% de los 114 pregrados en Derecho que se ofrecen en Colombia no son de alta calidad. Solo el 20% de los programas acreditados están en universidades públicas. ¿Estamos educando malos abogados en Colombia? Es una realidad y habrá que decir que sí, que hace falta más rigor por parte del Ministerio de Educación a la hora de permitir que se creen nuevos programas de derecho y nuevos posgrados y nuevas especializaciones. El estudio advierte que Colombia es el segundo país en Latinoamérica con el mayor número de abogados, 728 juristas por cada 100.000 habitantes. Europa tiene en promedio 172 por cada 100.000. Más temprano que tarde vamos a empezar a hablar de una sobrepoblación en materia jurídica, porque el mercado no va a tener la capacidad de absorber todos los profesionales que egresan anualmente. En 2022 se registraron más de 375.000 abogados en el país. La violencia contra los excombatientes de las FARC no cesa. En el departamento del Chocó fue asesinado con arma de fuego un firmante del acuerdo de paz. En zona rural de Nuevo Belén de Bajirá, en el departamento de Chocó, fue asesinado Harold Chamilana, un firmante del acuerdo de paz. No puede ser que nosotros, comprometidos con el acuerdo de paz, entonces tengamos que seguir sufriendo estas situaciones. La víctima fue atacada con arma de fuego y su cuerpo fue dejado en vía pública a la salida del municipio. En 2023, según cifras de Indepaz, han sido asesinados 10 excombatientes. Necesitamos que haya una respuesta del gobierno, que haya una respuesta fuerte. Desde la firma del acuerdo de paz, son 358 víctimas. En Medellín, las autoridades cercaron con vallas de acceso al Parque Lleras, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Desde hoy el Parque Lleras, considerado como el referente de la vida nocturna más exclusivo del barrio El Poblado en Medellín, fue blindado para evitar que sea ocupado por decenas de trabajadoras sexuales. Vamos a tener seguridad permanente, 6 puntos de control que dejan y que eliminan de tajo
todas las modalidades delictivas que alguna vez se causaron en el Lleras. El espacio, que fue abandonado por decenas de comerciantes que cerraron por la inseguridad, fue remodelado. En los accesos habrá requisas para evitar el porte de todo tipo de armas y la presencia de menores. A las familias a venir a visitar al Lleras, a los artistas a venir a visitar al Lleras, a los comerciantes a invertir en el Lleras. Este es el segundo espacio cercado en la ciudad, después de la Plaza Botero. Una pronta extradición del colombiano Jaime Sade, capturado en Brasil, pidió la familia de Nancy Mestre, asesinada por el detenido hace 29 años en Barranquilla. Tras la captura de Jaime Sade en Brasil, horas después de que el Supremo Tribunal Federal autorizara su extradición a Colombia, la defensa de la familia Mestre pide que se acelere el traslado del condenado y que nuestro país sea enviado a una cárcel de máxima seguridad. Lo que se espera puntualmente es que las autoridades brasileñas coloquen a través de los canales oficiales y en coordinación con la Interpol al señor Sade Cormane acá a las disposiciones de las autoridades colombianas. Y en ese marco, el señor Sade Cormane debe ser colocado a disposición puntualmente del juez primero de ejecución de pena, que es el encargado y el facultado de vigilar el cumplimiento de la condena impuesta. Negó el abogado de la familia Mestre Vargas la prescripción del caso, pues cuando fue capturado inicialmente en 2020, se interrumpió el camino de dicha prescripción. El precandidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, negó haber recibido 800 millones de pesos de forma irregular para la campaña de Gustavo Petro. Después de que Day Vázquez ratificara ante la Procuraduría que Máximo Noriega, como líder de la campaña presidencial de Gustavo Petro, recibiera presuntamente 800 millones de pesos de Samuel Santander López Sierra y Alfonso Ilzaca, el precandidato a la gobernación del Atlántico insistió en que no tenía cargo gerencial ni financiero para manejar dinero en las cuentas del pacto histórico. Esto se trata de una serie de calumnias, de imprecisiones premeditadamente para hacer daño político, y la verdad se va a imponer. Gracias a Dios, la verdad siempre vence contra la calumnia y contra la mentira, y ese es lo que puedo decir por el día de hoy. Al no ser parte procesal en las denuncias de Day Vázquez contra Nicolás Petro, Máximo Noriega ratificó que las acusaciones son parte de un conflicto familiar. En el sur de Bogotá fue herido de gravedad por impacto de bala un uniformado de la policía por un sacerdote que estaría ingiriendo bebidas alcohólicas con otro clérigo. 2 sacerdotes están implicados en un ataque con arma de fuego contra un policía. Según testigos, los curas estaban consumiendo bebidas alcohólicas con al menos 2 uniformados. Uno de ellos fue quien resultó herido por un disparo al pecho. La orden religiosa de los ministerios de los enfermos lamenta las afectaciones que se hayan dado a cualquier persona y expresa su deseo de colaborar en todo sentido con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido. El oficial se encuentra en este momento en una unidad de cuidados intensivos recibiendo toda la atención médica y pues como le menciono ya se adelantan estas investigaciones para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El hecho se presentó en el barrio Juan Rey, en el sur de Bogotá, en un recinto religioso. Las autoridades interrogaron a los 2 párrocos al tener en su poder un arma sin salvoconducto, es decir, de forma ilegal. Aunque los 2 sacerdotes fueron detenidos, luego los dejaron en libertad por un mal procedimiento en su captura. Hay alerta en Kennedy, en Bogotá, por la extorsión incluso a trabajadoras sexuales. Las mujeres denuncian cobros de 50.000 pesos semanales por parte del Tren de Aragua. Le muestran a uno el revólver y le dicen que si uno no paga, pues tiene que atenerse a las consecuencias. El temor reina en las calles de Patio Bonito, localidad de Kennedy. La extorsión ya tocó a los eslabones más débiles de la cadena. En estos momentos nos están extorsionando los del Tren de Aragua, ya que nos están cobrando 50.000 pesos semanales. Las trabajadoras sexuales tienen que cumplir con esta cuota semanal. De lo contrario, ponen en riesgo su vida o tienen que pagar costosos intereses. Si nos demoramos un día, nos cobran 20.000 pesos. Si conseguimos lo del diario, lo del arriendo, lo de los servicios para nuestros hijos, es bastante complicado darle 50.000 pesos a esta gente. Las rentas de estos criminales se calculan en más de 30 millones semanales. Supuestamente en las reuniones que ellos hacen nos dicen que la cuota es para ellos cuidarnos, cuando en realidad eso no es así.
Ellos con eso compran motos, ropa de marca. El Gaula asegura que se trata de delincuencia común, que se hace pasar por el Tren de Aragua, adelanta las investigaciones e invita a las víctimas a denunciar. Wall Street registró una fuerte caída arrastrada por las dudas sobre el sistema bancario de Estados Unidos y el presidente Joe Biden enviará 1.500 militares a la frontera con México. Noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Las bolsas cayeron este martes mientras las acciones de los asediados bancos vuelven a desplomarse y se agrava la preocupación por la economía. El creciente temor hizo que los rendimientos se hundieran en el mercado de bonos, mientras Wall Street espera el último movimiento de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y Washington se acerca a lo que sería un catastrófico impago de la deuda pública estadounidense. El gobierno de Joe Biden planea enviar 1.500 soldados adicionales a la frontera entre Estados Unidos y México para adelantarse a la afluencia de migrantes que se espera cuando expire la implementación de la autoridad sanitaria conocida como Título 42 la próxima semana. Estados Unidos dejará de exigir la vacuna COVID a turistas y funcionarios. A partir del próximo 11 de mayo, se pondrá fin a la vacunación obligatoria contra la COVID-19 para los viajeros extranjeros que lleguen al país en avión vigente desde 2021. Ese mismo día se acabará la emergencia sanitaria decretada en 2020 por el expresidente Donald Trump. La Casa Blanca justificó el fin de este requisito con la disminución de un 95% de las muertes por coronavirus y un 91% de hospitalizaciones. Atención, a partir de la medianoche entra a regir un reajuste de 600 pesos en el galón de gasolina corriente. Es lo que acaba de autorizar el gobierno. De acuerdo con la resolución del Ministerio de Minas y Energía, el precio de la gasolina en el promedio nacional subió a 11.767 pesos el galón, lo que representa un alza de 600 pesos para el mes de mayo. Para el caso de Bogotá, la tarifa pasa a 12.173 pesos, lo que representa un incremento frente a los 11.573 pesos del mes anterior. El gobierno señala que la medida responde al compromiso de reducción del déficit del Fondo de Precios de los Combustibles. Mantenemos la regla fiscal, pero entendiendo que el mayor riesgo que la tiene es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La medida de alzas se aplicaría hasta el cierre de año. La inflación en Colombia comenzará a ceder en abril, así lo proyecta el Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo. Los agentes del mercado financiero en su evaluación esperan una corrección en la inflación para el mes de abril. En su variación mensual se estima 0,87% frente al 1,25% de abril del año pasado. Esto significa que el índice de precios al consumidor en los 12 meses caería del 13,34% a 12,96%. Por debajo y ligeramente del 13%, la expectativa puntual es 12,96%, lo que implicaría que por fin ese ansiado techo que hemos esperado por más de 6 o 7 meses, pues llegará en el mes de abril. Varios grupos de gasto ya empiezan a ceder, sobre todo en alimentos. Ojalá se haya tocado el techo y a partir de este mes continúe una senda de reducción gradual de la inflación y sea una buena noticia en materia del bolsillo de los hogares para Colombia. Los datos de inflación de abril serán revelados por el DANE este viernes. El Plan Nacional de Desarrollo pondría en riesgo la autonomía de las ciudades. La advertencia la hizo la Fundación para el Progreso de la Ciudad, Pro Bogotá. El Plan Nacional de Desarrollo que hace tránsito en el Congreso pondría en riesgo la autonomía de las ciudades. Así lo advierte Pro Bogotá. Tiene que ver con una reconcentración de las competencias en el gobierno nacional. Según el análisis, el plan desconoce las categorías municipales hoy definidas por ley y crea una nueva metodología para diferenciar los municipios por niveles y asignar los presupuestos. El gobierno nacional va a orientar la planificación territorial por vía de la forma como asigna los recursos a los programas del gobierno y de su interés. Además, no garantiza la plata para cubrir el déficit en sistemas masivos de transporte como Transmilenio. Que tiene un déficit cercano a los 3.7 billones de pesos y claramente esos recursos no están ni en la ley de adición ni en el Plan Nacional de Desarrollo claros. Pro Bogotá pide al Congreso de la República hacer los ajustes para evitar una arbitrariedad en la asignación del gasto público. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,41% a 1.157 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 6,73% a 36.500 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 9,40% a 2.073 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 29.321 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.713 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.470 pesos y la venden en 4.550 pesos. Un euro cuesta 5.167 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.90. El azúcar se transó en 25,9 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.54. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75.31. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.073 pesos.